Cuando el rey David ya era anciano, lo cubrían con ropas, pero aún así no lograba calentarse. Sus siervos sugirieron, busquemos para su majestad una joven virgen, para que esté ante él y lo abrigue, y duerma a su lado, y así entrará en calor. Buscaron por todo Israel una joven hermosa, y encontraron a Abisac sunamita, a quien llevaron ante el rey. La joven era muy hermosa, ella abrigaba al rey y lo atendía, pero él nunca tuvo intimidad con ella. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, proclamando, yo seré rey. Consiguió carros, gente de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado en nada, ni le había preguntado, ¿por qué actúas así? Adonías era de muy buen parecer y había nacido después de Absalón. Se había aliado con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, quienes lo apoyaban. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los hombres importantes de David no seguían a Adonías. Adonías sacrificó ovejas, vacas y animales gordos cerca de la peña de Suelet, junto a la fuente de Rogel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que servían al rey. Pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los hombres importantes, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, ¿no te has enterado de que Adonías, hijo de Agit, se ha proclamado rey, sin que nuestro señor David lo sepa? Ahora, te daré un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y preséntate ante el rey David, y dile, mi señor, ¿no me juraste que mi hijo Salomón reinaría después de ti y se sentaría en tu trono? Entonces, ¿por qué reina Adonías? Mientras aún estés hablando con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé fue a la habitación del rey, quien estaba muy anciano, y Abisac sunamita lo atendía. Betsabé se inclinó y rindió homenaje al rey, y él le preguntó, ¿qué te sucede? Ella respondió, mi señor, tú me juraste por el Señor tu Dios, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono. Pero ahora Adonías es rey, y tú, mi señor, ni siquiera lo sabes. Ha sacrificado bueyes, animales gordos y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, el comandante del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Todo Israel espera que tú, mi señor, declares quién se sentará en tu trono después de ti. De lo contrario, cuando te reúnas con tus antepasados, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como culpables. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Le informaron al rey, aquí está el profeta Natán, y cuando entró, se postró ante el rey, inclinando su rostro hasta el suelo. Natán dijo, mi señor, ¿has declarado que Adonías reinará después de ti y se sentará en tu trono? Porque hoy ha sacrificado bueyes, animales gordos y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar, y ahora están comiendo y bebiendo en su presencia, proclamando, viva el rey Adonías. Pero no me ha invitado ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a tu siervo Salomón. ¿Ha sido esto ordenado por ti, mi señor, sin que hayas informado a tus siervos quién se sentará en tu trono después de ti? El rey David respondió, llamen a Betsabé. Ella entró y se puso delante del rey, y él le juró, juro por el Señor, quien me ha librado de toda angustia, que hoy cumpliré lo que te prometí por el Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en mi trono en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro hasta el suelo, y rindiéndole homenaje, dijo, que mi señor, el rey David, viva para siempre. El rey David ordenó, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando entraron, el rey les dijo, lleven con ustedes a los siervos de su señor, hagan que mi hijo Salomón monte mi mula y llévenlo a Gión. Allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán como rey sobre Israel, y ustedes tocarán la trompeta, proclamando, viva el rey Salomón. Luego, lo acompañarán, y él vendrá a sentarse en mi trono y reinará en mi lugar, porque él es a quien he elegido para ser el príncipe sobre Israel y Judá. Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey, amén. Que el Señor, el Dios de mi señor el rey, lo confirme.
Que el Señor esté con Salomón como ha estado contigo, y haga su trono aún más grande que el tuyo. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos descendieron e hicieron que Salomón montara la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón. Luego tocaron la trompeta, y todo el pueblo gritó, «¡Viva el rey Salomón!». Después, todo el pueblo subió tras él, cantando con flautas y expresando gran alegría, tanto que parecía que la tierra temblaba ante su clamor. Adonías y todos los invitados que estaban con él oyeron esto cuando terminaban de comer. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó, «¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad?». Mientras aún hablaba, llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, a quien Adonías dijo, «Entra, pues eres un hombre valiente, y traerás buenas noticias». Jonatán respondió, «Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, quienes le hicieron montar la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido como rey en Gión, y de allí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que han oído. Además, Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga el nombre de Salomón mejor que el tuyo, y haga su trono más grande que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. El rey también ha dicho esto, bendito sea el Señor, Dios de Israel, quien ha permitido hoy que alguien se siente en mi trono, mientras mis ojos lo ven. Ellos se estremecieron, y todos los invitados que estaban con Adonías se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Pero Adonías, temiendo a Salomón, se levantó y se fue, y se aferró a los cuernos del altar. Se lo informaron a Salomón, diciendo, Adonías le teme al rey Salomón y se ha aferrado a los cuernos del altar, diciendo, que el rey Salomón me jure hoy que no matará a su siervo a espada. Salomón respondió, si demuestras ser un hombre de bien, ni siquiera un cabello de su cabeza caerá al suelo, pero si se descubre maldad en él, morirá. El rey Salomón envió a buscarlo, y lo trajeron del altar. Adonías se acercó y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vuelve a tu casa. Se acercaba el momento de la muerte de David, y dio instrucciones a su hijo Salomón, diciendo, yo sigo el destino de todos en la tierra, esfuérzate y sé un hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y cumpliendo sus estatutos, mandamientos, decretos y testimonios, tal como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que te propongas, para que el Señor confirme la promesa que me hizo, diciendo, si tus descendientes guardan mi camino, caminando delante de mí con fidelidad, de todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel. Ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que les hizo a los dos comandantes del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter. Los mató, derramando sangre de guerra en tiempo de paz, y manchando con sangre de guerra el cinturón que llevaba a la cintura y las sandalias que tenía en los pies. Actúa, pues, según tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. Pero muestra tu lealtad a los descendientes de Barzilai Galaadita, permitiéndoles estar entre los invitados a tu mesa, porque ellos me brindaron su apoyo cuando huía de tu hermano Absalón. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, el benjamita de Bahurim, quien me maldijo con una terrible maldición el día que iba a Mahanaim. Pero él mismo bajó a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Señor, diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo absuelvas, pues eres un hombre sabio y sabes cómo tratarlo, haz que sus canas desciendan con sangre al Seol. David murió y fue sepultado en su ciudad. El tiempo que David reinó sobre Israel fue de 40 años, reinó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de su padre David, y su reino se consolidó firmemente. Entonces Adonías, hijo de Agit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó, ¿vienes en son de paz? Él respondió, sí, en son de paz. Luego añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, habla. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel esperaba que yo reinara, pero el reino pasó a mi hermano, porque el Señor así lo dispuso.
Ahora quiero hacerte una petición, no me la niegues. Ella dijo, habla. Él dijo, te ruego que hables con el rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac sunamita por esposa. Betsabé respondió, está bien, hablaré por ti al rey. Betsabé fue a ver al rey Salomón para hablarle en favor de Adonías. El rey se levantó para recibirla, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Hizo traer un asiento para su madre, y ella se sentó a su derecha. Entonces ella dijo, tengo una pequeña petición que hacerte, no me la niegues. El rey respondió, pide, madre mía, que no te la negaré. Ella dijo, que Abisac sunamita sea dada como esposa a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió a su madre, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Pide también el reino para él, ya que es mi hermano mayor, y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sarvia. Entonces el rey Salomón juró por el Señor, diciendo, que Dios me castigue severamente si Adonías no paga con su vida por esta petición. Ahora, pues, juro por el Señor, quien me ha confirmado y me ha puesto en el trono de mi padre David, y quien me ha dado un reino, como había prometido, que Adonías morirá hoy. El rey Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, quien atacó a Adonías, y éste murió. El rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus propiedades, pues mereces la muerte, pero no te mataré hoy, porque llevaste el arca del Señor soberano delante de mi padre David, y compartiste todas las aflicciones de mi padre. Así Salomón destituyó a Abiatar del sacerdocio del Señor, cumpliéndose la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí, cuando Joab se enteró de esto, pues Joab había apoyado a Adonías. Aunque no había apoyado a Absalón, huyó al santuario del Señor y se aferró a los cuernos del altar. Le informaron a Salomón que Joab había huido al santuario del Señor y estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaía, hijo de Joiada, y le ordenó, ve y atácalo. Benaía fue al santuario del Señor y le dijo a Joab, el rey ordena que salgas. Pero Joab respondió, no, aquí moriré. Benaía regresó al rey con la respuesta de Joab, y el rey le ordenó, haz lo que dice, mátalo y entiérralo, y así apartarás de mí y de mi familia la culpa por la sangre que Joab derramó sin justificación. El Señor hará recaer sobre la cabeza de Joab la sangre que derramó, porque mató a 2 hombres más justos y mejores que él, a quienes mató a espada sin que mi padre David lo supiera, a Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jiter, comandante del ejército de Judá. La culpa por la sangre de ellos recaerá sobre Joab y sobre sus descendientes para siempre, pero para David y sus descendientes, su casa y su trono, habrá paz eterna de parte del Señor. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y atacó a Joab, y lo mató. Fue sepultado en su propiedad en el desierto. El rey nombró a Benaía, hijo de Joiada, como comandante del ejército en lugar de Joab, y nombró al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Luego, el rey mandó llamar a Simei y le dijo, constrúyete una casa en Jerusalén y quédate allí. No salgas de allí para ir a ningún otro lugar, porque ten por seguro que el día que salgas y cruces el torrente de Cedrón, ciertamente morirás, y tú serás el único responsable de tu muerte. Simei respondió al rey, la orden es buena, tu siervo hará lo que ordene su majestad. Y Simei se quedó en Jerusalén mucho tiempo. Palabras del texto original, 841 palabras de la paráfrasis, 841 capítulo 2 página 509. Simei trajo a sus siervos de Gat. Luego se le informó a Salomón que Simei había ido de Jerusalén a Gat y que había regresado. Entonces el rey mandó llamar a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar por el Señor, advirtiéndote claramente que el día que salieras y fueras a cualquier parte, morirías? Y tú me respondiste, la orden es buena, la obedeceré. ¿Por qué, entonces, no cumpliste el juramento del Señor y el mandato que te di? El rey también le dijo a Simei, tú sabes todo el mal que cometiste contra mi padre David, y tu propia conciencia lo confirma, ahora el Señor ha hecho que ese mal recaiga sobre ti. Pero el rey Salomón será bendecido, y el trono de David quedará establecido para siempre delante del Señor. Entonces el rey ordenó a Benaía, hijo de Joiada, que saliera y lo atacara, y Simei murió. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. Salomón se alió con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a quien trajo a la ciudad de David mientras terminaba de construir su propio palacio.
el templo del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. En ese tiempo, el pueblo ofrecía sacrificios en los santuarios locales, porque aún no se había construido un templo en honor al Señor. Salomón amaba al Señor y seguía los decretos de su padre David, aunque también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios locales. El rey iba a Gabaón, el santuario local más importante, y allí ofrecía sacrificios. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. En Gabaón, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño nocturno, y Dios le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón respondió: «Tú mostraste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él te fue fiel, justo y de corazón recto. Y has mantenido esta gran misericordia al darle un hijo que ocupara su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, aunque soy joven y no sé cómo cumplir mis responsabilidades. Tu siervo está en medio de tu pueblo escogido, un pueblo tan grande que no se puede contar ni calcular su número. Por lo tanto, concédeme a mí, tu siervo, un corazón sabio para gobernar a tu pueblo, para poder discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podría gobernar a este gran pueblo tuyo?». Le agradó al Señor que Salomón hiciera esta petición. Entonces Dios le dijo: «Ya que has pedido esto, y no has buscado para ti una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que has pedido discernimiento para impartir justicia, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después. También te daré lo que no pediste, riquezas y gloria, de modo que no habrá rey como tú en toda tu vida. Y si sigues mis caminos y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, prolongaré tu vida». Cuando Salomón despertó, se dio cuenta de que había sido un sueño. Fue a Jerusalén y se presentó ante el arca del pacto del Señor. Allí ofreció holocaustos y sacrificios de paz, y dio un banquete para todos sus siervos. En ese tiempo, 2 prostitutas se presentaron ante el rey. Una de ellas dijo: «Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz mientras ella estaba allí. 3 días después de mi parto, ella también dio a luz. Estábamos solas en la casa, no había nadie más con nosotras. Pero una noche, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Entonces, a medianoche, ella se levantó, tomó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía, lo puso a su lado y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo, lo encontré muerto. Pero al examinarlo bien, me di cuenta de que no era mi hijo». La otra mujer interrumpió: «No es cierto. Mi hijo es el que está vivo, y tu hijo es el que está muerto». La primera mujer insistió: «No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que está vivo». Y así discutían ante el rey. El rey dijo: «Una dice: mi hijo es el que está vivo, y tu hijo es el muerto, y la otra dice: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que está vivo». Entonces el rey ordenó: «Traedme una espada». Trajeron una espada al rey, y él dijo: «Partid al niño vivo por la mitad, y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra». Entonces la verdadera madre del niño vivo, con el corazón conmovido por su hijo, le suplicó al rey: «Por favor, su majestad, denle el niño vivo a esta mujer, pero no lo maten». Pero la otra mujer dijo: «No lo partan ni para ti ni para mí». Entonces el rey declaró: «Entreguen el niño vivo a la primera mujer, no lo maten. Ella es la madre». Cuando todo Israel se enteró del juicio del rey, sintieron un profundo respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para impartir justicia. El rey Salomón gobernó sobre todo Israel. Estos fueron los principales funcionarios de su gobierno: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, eran los secretarios reales; Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista; Benaía, hijo de Joiada, estaba a cargo del ejército; Sadoc y Abiatar eran los principales sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, era el jefe de distrito; Zabud, hijo de Natán, era consejero del rey y su amigo íntimo; Aizar era el jefe del palacio, y Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo del trabajo forzado. Salomón nombró a 12 gobernadores para todo Israel, encargados de abastecer al rey y a su casa con alimentos. Cada uno de ellos se encargaba de un distrito durante un mes al año. Estos son los nombres de los gobernadores y sus distritos: el hijo de Ur, en la región montañosa de Efraín; el hijo de Decar, en Macás; Saalbim,
Bet-Semes, Elón y Bet-Anán, el hijo de Gist, en Arubot, también gobernaba sobre Soco y toda la tierra de Efer, el hijo de Abinadab, en toda la región de Dor, estaba casado con Tafat, hija de Salomón, Baana, hijo de Ailud, en Taanac y Megiddo, y en toda la región de Bet-Sean, cerca de Sartán, al sur de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel Meola. Cerca de Jocmam, el hijo de Geber, en Ramot de Galaad, gobernaba sobre las aldeas de Jair, hijo de Manasés, en Galaad, y sobre la región de Argob en Basán, con sus 60 grandes ciudades amuralladas y con portones de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Maanaim, Aimaas, en Neftalí, estaba casado con Basemat, hija de Salomón, Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alot, Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar, Simei, hijo de Ela, en Benjamín, Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Ag, rey de Basán. Este gobernador estaba a cargo de toda esa región. El pueblo de Judá e Israel era tan numeroso como la arena de la orilla del mar, comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Eufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. El consumo diario de Salomón era de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Salomón gobernaba toda la región al oeste del Eufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Eufrates, y tuvo paz en todas las fronteras. Judá e Israel vivían seguros, cada uno bajo su propia vid y su propia higuera, desde Dan hasta Berseba, durante todo el reinado de Salomón. Salomón tenía establos para 40.000 caballos de sus carros, y 12.000 jinetes. Los gobernadores regionales proveían para el rey Salomón y todos los que comían en su mesa, cada uno durante un mes, asegurándose de que no faltara nada. También traían cebada y paja para los caballos y las bestias de carga, al lugar donde se encontraba el rey, cada uno según su turno. Dios le dio a Salomón una sabiduría y un entendimiento extraordinarios, y una mente tan vasta como la arena de la orilla del mar. La sabiduría de Salomón superaba la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Era más sabio que nadie, incluyendo a Etán el Esraíta, Emán, Calcol y Darda, los hijos de Maol, y su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Salomón compuso 3.000 proverbios y 1.005 canciones. También disertó sobre todo tipo de árboles, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que crece en las paredes, y habló sobre animales, aves, reptiles y peces. Gente de todas las naciones y reyes de todo el mundo venían a escuchar la sabiduría de Salomón, pues su fama se había extendido por todas partes. Cuando Hiram, rey de Tiro, se enteró de que Salomón había sido ungido rey en lugar de su padre, envió sus emisarios a Salomón, porque Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón le envió este mensaje a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para el Señor su Dios debido a las guerras que lo rodearon, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todas mis fronteras, no hay adversarios ni amenazas. Por lo tanto, he decidido construir un templo para el Señor mi Dios, tal como el Señor le dijo a mi padre David: tu hijo, a quien pondré en tu trono, construirá un templo para mi nombre. Así que te pido que ordenes que me corten cedros del Líbano. Mis siervos trabajarán con los tuyos, y yo les pagaré el salario que tú determines, pues bien sabes que nadie entre nosotros sabe talar madera como los sidonios. Hiram se alegró mucho al oír las palabras de Salomón y dijo: bendito sea hoy el Señor, que le ha dado a David un hijo sabio para gobernar sobre esta gran nación. Hiram le respondió a Salomón: he recibido tu mensaje y haré todo lo que desees con respecto a la madera de cedro y de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano hasta el mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que me indiques. Allí la desembarcarán, y tú la recogerás. A cambio, te pido que proveas alimentos para mi casa. Así que Hiram le proporcionó a Salomón toda la madera de cedro y de ciprés que deseaba, y Salomón le daba a Hiram 20.000 coros de trigo y 20 coros de aceite puro cada año para el sustento de su casa. El Señor le dio sabiduría a Salomón, tal como lo había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, quienes firmaron un tratado.
El rey Salomón impuso una leva a todo Israel, reclutando a 30,000 hombres, a quienes enviaba al Líbano en grupos de 10,000 cada mes. De esta manera, cada grupo pasaba un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Adoniram estaba a cargo de esta leva. Salomón también tenía 70,000 cargadores y 80,000 canteros en las montañas, además de 3,300 capataces que supervisaban a los trabajadores. Por orden del rey, se extrajeron grandes bloques de piedra de alta calidad para los cimientos del templo, y los canteros de Salomón y de Hiram, junto con los hombres de Gebal, prepararon la madera y la piedra para la construcción del templo en el año 480 después de la salida de los israelitas de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, el segundo mes, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. El pórtico frente a la sala principal del templo tenía 20 codos de largo, igual al ancho del templo, y 10 codos de ancho. Salomón hizo ventanas para el templo que eran más anchas por dentro que por fuera. También construyó habitaciones laterales alrededor del templo, adosadas a los muros del templo, rodeando la sala principal y el lugar santísimo. Las habitaciones laterales estaban dispuestas en 3 niveles, el nivel inferior tenía 5 codos de ancho, el nivel intermedio 6 codos de ancho y el nivel superior 7 codos de ancho, ya que había rebajes en las paredes exteriores del templo para que las vigas no se incrustaran en ellas. El templo se construyó con piedras ya labradas, de modo que no se escucharon martillos, hachas ni otras herramientas de hierro en el lugar de construcción. La entrada a las habitaciones del nivel intermedio estaba en el lado derecho del templo, y se subía al nivel intermedio por una escalera de caracol y del nivel intermedio al nivel superior. Salomón terminó de construir el templo y lo cubrió con un techo de cedro. También construyó las habitaciones laterales alrededor de todo el templo, de 5 codos de altura, y las unió al templo con vigas de cedro. Entonces el Señor le habló a Salomón, en cuanto a este templo que estás construyendo, si cumples mis decretos y mandamientos y obedeces todos mis estatutos, cumpliré la promesa que le hice a tu padre David. Habitaré en este templo en medio del pueblo de Israel, y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo. Revistió las paredes interiores del templo con tablas de cedro, desde el suelo hasta el techo, y también cubrió el piso con madera de ciprés. Construyó un recinto de 20 codos de largo en el extremo occidental del templo, revistiendo las paredes con tablas de cedro desde el suelo hasta la parte superior, creando así el lugar santísimo. La sala principal, es decir, la parte delantera del templo, tenía 40 codos de largo. El interior del templo estaba revestido de cedro, con tallados de calabazas silvestres y flores abiertas. El interior del lugar santísimo, en el centro del templo, estaba adornado con tallas de calabazas silvestres, flores abiertas y querubines. Todo el interior estaba revestido de cedro, sin que se viera la piedra. Salomón dispuso el arca del pacto del Señor en el lugar santísimo, que tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. El interior del lugar santísimo estaba cubierto de oro puro, y Salomón también revistió de oro el altar de cedro. Así, Salomón revistió todo el interior del templo con oro puro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, revistiéndola también de oro. Revistió todo el interior del templo, de arriba a abajo, con oro, y también revistió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. En el lugar santísimo, Salomón hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Cada querubín tenía un ala de 5 codos, y la otra ala también de 5 codos, de modo que la distancia entre las puntas de las alas era de 10 codos. El segundo querubín también tenía 10 codos de altura, y ambos querubines tenían el mismo tamaño y la misma forma. Cada uno de los querubines tenía 10 codos de altura. Salomón colocó estos querubines en el lugar santísimo, con las alas extendidas. El ala de uno tocaba una pared, el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban en el centro del santuario. Salomón revistió de oro los querubines, y talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas en todas las paredes del templo, tanto en el interior como en el exterior.
También revistió de oro el piso del templo, tanto en el interior como en el exterior. Para la entrada del santuario, Salomón hizo puertas de madera de olivo, con un marco y postes de 5 lados. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y Salomón talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, revistiéndolas de oro. También revistió de oro los querubines y las palmeras. Para la entrada del templo, Salomón hizo un marco de madera de olivo de forma cuadrada. Las 2 puertas eran de madera de ciprés, y cada puerta tenía 2 hojas que giraban sobre sus goznes. Salomón talló figuras de querubines, palmeras y flores abiertas en las puertas, y las revistió de oro que se ajustaba a las talladuras. Construyó el atrio interior con 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. La construcción del templo del Señor comenzó en el 4º año del reinado de Salomón, en el mes de Siv, y se completó en el 11º año, en el mes de Bul, el 8º mes. Salomón tardó 7 años en construir el templo, con todas sus dependencias y todo lo necesario. Salomón tardó 13 años en construir su propio palacio, terminando toda la obra. También construyó el palacio del bosque del Líbano, que tenía 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. El palacio se construyó sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. El techo del palacio, hecho de tablas de cedro, descansaba sobre 45 columnas, dispuestas en 3 hileras de 15 columnas cada una. Había 3 hileras de ventanas, una frente a la otra, y todas las puertas y los postes eran de forma cuadrada, con las ventanas dispuestas en 3 hileras opuestas. Salomón también construyó un pórtico con columnas, de 50 codos de largo y 30 de ancho, situado frente al edificio principal, con sus correspondientes columnas y vigas. Construyó el salón del trono, donde impartía justicia, revistiéndolo de cedro desde el suelo hasta el techo. Su residencia personal, ubicada en otro patio dentro del pórtico, tenía un diseño similar. Salomón también construyó una residencia para la hija del faraón, con quien se había casado, siguiendo un diseño similar al del pórtico. Todas estas construcciones se hicieron con piedras de alta calidad, cortadas y aserradas a medida, tanto en el interior como en el exterior, desde los cimientos hasta los remates, y también en el patio principal. Los cimientos se hicieron con piedras grandes y costosas, de 10 y 8 codos de largo. Sobre estos cimientos se colocaron piedras costosas, labradas a medida, y madera de cedro. El patio principal estaba rodeado por un muro de 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro, al igual que el atrio interior del templo del Señor y el atrio del palacio. El rey Salomón mandó llamar a Hiram de Tiro. Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre, originario de Tiro, era un experto en bronce. Hiram poseía gran sabiduría, entendimiento y habilidad en todo tipo de trabajos en bronce. Hiram se presentó ante el rey Salomón y realizó toda la obra en bronce. Hiram fundió 2 columnas de bronce, cada una de 18 codos de altura y 12 codos de circunferencia. También hizo 2 capiteles de bronce fundido para colocar sobre las columnas, cada uno de 5 codos de altura. Los capiteles tenían adornos de malla y cadenas, 7 para cada capitel. Hiram hizo 2 hileras de granadas alrededor de la malla para decorar los capiteles de las columnas y repitió este diseño en el otro capitel. Los capiteles de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y medían 4 codos de altura. Los capiteles de ambas columnas estaban decorados con 200 granadas dispuestas en 2 hileras alrededor de un globo, el cual estaba rodeado por la malla. Hiram erigió estas columnas en el pórtico del templo. A la columna del lado derecho la llamó Jaquín y a la del lado izquierdo, Boaz. La parte superior de las columnas tenía forma de lirios, completando así la obra de las columnas. Hiram fundió un gran tazón circular, de 10 codos de diámetro y 5 de altura, con una circunferencia de 30 codos. Debajo del borde del tazón había 2 filas de adornos en forma de calabazas, 10 por cada codo, que rodeaban el tazón. Las calabazas se fundieron junto con el tazón. El tazón descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Los bueyes sostenían el tazón, con sus cuartos traseros hacia adentro. El grosor del tazón era de un palmo menor, y su borde estaba labrado como el borde de un cáliz o de un lirio.
El tazón tenía capacidad para 2000 vatos. Hiram también hizo 10 pilas de bronce, cada una de 4 codos de largo, 4 de ancho y 3 de alto. Las pilas tenían paneles decorados con figuras de leones, bueyes y querubines entre molduras. Encima y debajo de los leones y los bueyes, en las molduras de las pilas, había adornos de diseño delicado. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había soportes de fundición que sobresalían de los adornos para sostener la fuente. La boca de la fuente se extendía un codo desde el soporte que se elevaba de la basa, y la boca era redonda, con la misma forma que el soporte, que medía un codo y medio. Sobre la boca había grabados con paneles cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles, y los ejes de las ruedas estaban unidos a la basa. Cada rueda tenía un codo y medio de altura. Las ruedas se parecían a las de un carro, con ejes, rayos, cubos y llantas, todo hecho de fundición. Los 4 soportes de las 4 esquinas de cada basa formaban parte de la misma basa. En la parte superior de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y sobre la basa había molduras y paneles que sobresalían de la misma basa. En los paneles de las molduras, Salomón hizo grabados de querubines, leones y palmeras, con adornos adicionales alrededor. De esta manera hizo las 10 basas, todas fundidas de la misma manera, con las mismas medidas y los mismos grabados. Salomón también hizo 10 fuentes de bronce, cada una con capacidad para 40 batos y 4 codos de diámetro. Colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas, 5 a la derecha del templo y 5 a la izquierda. El mar de bronce lo colocó en el lado derecho del templo, hacia el sureste. Hiram también hizo fuentes, palas y tazones, completando así todo el trabajo que realizó para el templo del Señor. Esto incluyó las 2 columnas, los capiteles redondos en la parte superior de las columnas, las 2 redes que cubrían los capiteles redondos, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, las 10 basas con las 10 fuentes, el mar de bronce con los 12 bueyes que lo sostenían, y los calderos, palas, tazones y todos los demás utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón para el templo del Señor, todo de bronce bruñido. El rey Salomón hizo fundir todos estos utensilios en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Debido a la gran cantidad de utensilios, Salomón no se preocupó por pesar el bronce utilizado. Salomón también hizo todos los muebles para el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro para el pan de la presencia, los 10 candelabros de oro puro, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, los tazones, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro puro, y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo y las puertas del santuario principal. Así se completó toda la obra que el rey Salomón se propuso hacer para el templo del Señor. Salomón llevó al tesoro del templo del Señor la plata, el oro y los utensilios que su padre David había dedicado. Entonces Salomón convocó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de Israel, para trasladar el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, es decir, Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron con el rey Salomón en el mes de Etanim, el 7º mes, durante la fiesta solemne. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y la llevaron al templo, junto con el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que había en él. Los sacerdotes y los levitas se encargaron de este traslado. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él ofrecieron incontables sacrificios de ovejas y bueyes delante del arca. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario del templo, el lugar santísimo, y la colocaron debajo de las alas de los querubines. Las alas extendidas de los querubines cubrían el arca y sus varas. Las varas eran tan largas que sus extremos podían verse desde el lugar santo, frente al lugar santísimo, pero no desde más lejos, y allí permanecieron hasta el día de hoy. Dentro del arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto, para que mis descendientes sigan tu camino y vivan rectamente delante de mí, como tú lo has hecho. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David. Pero, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra?
Si ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, cuanto menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, escucha mi oración y mi súplica. Atiende al clamor y a la oración que hoy te dirijo. Que tus ojos estén abiertos día y noche hacia este templo, el lugar donde has dicho que residiría tu nombre. Escucha la oración que te dirija en este lugar. Escucha, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige hacer un juramento, y viene a jurar ante tu altar en este templo, escucha desde el cielo y actúa. Juzga a tus siervos, condena al culpable y haz que sus acciones recaigan sobre él, y absuelve al inocente, dándole la recompensa que merece. Si tu pueblo Israel es derrotado por sus enemigos por haber pecado contra ti, pero se vuelve a ti, reconoce tu nombre, y ora y te suplica en este templo, escucha desde el cielo. Perdona su pecado y tráelos de vuelta a la tierra que diste a sus antepasados. Si el cielo se cierra y no llueve por haber pecado contra ti, pero te ruegan en este lugar, reconocen tu nombre y se apartan de su pecado porque los afliges, escucha desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino que deben seguir, y envía lluvia sobre tu tierra, la herencia que diste a tu pueblo. Si hay hambre, peste, plagas, sequía, langosta o pulgón en la tierra, o si sus enemigos los sitian en sus ciudades, o si les sobreviene cualquier otra plaga o enfermedad, escucha toda oración y toda súplica que haga cualquier persona, o todo tu pueblo Israel, cuando cada uno reconozca su aflicción y extienda sus manos hacia este templo. Escucha desde el cielo, desde tu morada, y perdona. Actúa y recompensa a cada uno según sus caminos, pues tú conoces su corazón. Solo tú conoces el corazón de todos los seres humanos. Haz esto para que te teman todos los días que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados, y también escucha al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que viene de tierras lejanas a causa de tu nombre. Porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Cuando vengan y oren en este templo, escucha desde el cielo, desde tu morada. Responde a toda petición que te haga el extranjero. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y te temerán, como lo hace tu pueblo Israel. Y entenderán que este templo que he construido está consagrado a tu nombre, si tu pueblo sale a la batalla contra sus enemigos, donde quiera que los envíes, y oran al Señor mirando hacia la ciudad que elegiste y hacia el templo que he construido en honor a tu nombre, escucha su oración y su súplica desde el cielo, y defiende su causa. Si pecan contra ti, pues no hay nadie que no peque, y te enojas con ellos y los entregas a sus enemigos, para que los capturen y los lleven a una tierra lejana o cercana. Y si en esa tierra de cautiverio se arrepienten y oran a ti, diciendo, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos actuado con maldad, y si en esa tierra enemiga se vuelven a ti de todo corazón y con toda su alma, y oran mirando hacia la tierra que diste a sus antepasados, hacia la ciudad que elegiste y hacia el templo que he construido en honor a tu nombre, escucha su oración y su súplica desde el cielo, desde tu morada, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo por haber pecado contra ti, perdona todas las rebeliones con que se han levantado contra ti, y haz que sus captores se compadezcan de ellos. Porque ellos son tu pueblo, tu herencia, el mismo pueblo que sacaste de Egipto, de ese horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la oración de tu pueblo Israel, para que los escuches en todo lo que te pidan. Porque los apartaste de entre todos los pueblos de la tierra para que fueran tu herencia, como dijiste por medio de tu siervo Moisés cuando sacaste a nuestros antepasados de Egipto, oh Señor soberano. Cuando Salomón terminó de hacer esta oración y súplica al Señor, se levantó de estar arrodillado ante el altar del Señor, con las manos extendidas hacia el cielo. Se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en voz alta, diciendo, alabado sea el Señor, que ha dado paz a su pueblo Israel, tal como lo había prometido. Ni una sola palabra de todas las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés ha quedado sin cumplirse. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos deje ni nos abandone. Que incline nuestro corazón a Él, para que sigamos todos sus caminos y obedezcamos los mandamientos, los decretos y las leyes que les dio a nuestros antepasados. Que estas palabras con las que he orado al Señor estén presentes día y noche ante el Señor nuestro Dios,
para que él defienda la causa de su siervo y de su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios, y que no hay otro. Por lo tanto, entréguense por completo al Señor nuestro Dios, y vivan según sus decretos y obedezcan sus mandamientos, como lo están haciendo hoy. Luego, el rey y todo Israel ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas como sacrificios de paz. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Ese mismo día, el rey consagró la parte central del atrio que estaba frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos, las ofrendas de grano y la grasa de los sacrificios de paz. Lo hizo porque el altar de bronce que estaba frente al Señor era demasiado pequeño para todos esos sacrificios. Entonces Salomón celebró una gran fiesta, y con él todo Israel, una gran multitud de gente de todas partes del país, desde Amat en el norte hasta el río de Egipto en el sur. La fiesta duró 14 días. Al octavo día, Salomón despidió al pueblo, y ellos se fueron a sus casas, llenos de alegría y satisfacción por todo el bien que el Señor había hecho por su siervo David y por su pueblo Israel. Después de que Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, y de llevar a cabo todo lo que se había propuesto, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho antes en Gabaón. En Gabaón, el Señor le dijo: «He escuchado tu oración y la súplica que me has hecho. He consagrado este templo que has construido, para que mi nombre permanezca en él para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán siempre en este lugar. Si me sigues como lo hizo tu padre David, con integridad de corazón y rectitud, haciendo todo lo que te he ordenado, y obedeciendo mis estatutos y mis decretos, afirmaré para siempre tu trono sobre Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: siempre habrá un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si tú y tus descendientes se apartan de mí y no obedecen los mandamientos y estatutos que les he dado, y van a servir y adorar a otros dioses, entonces arrancaré a Israel de la tierra que les he dado. Y este templo que he consagrado a mi nombre, lo quitaré de mi presencia. Israel se convertirá en objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Y este templo, que ahora es tan admirado, se convertirá en motivo de asombro y burla para todo el que pase frente a él, y dirán: ¿por qué el Señor le ha hecho esto a esta tierra y a este templo? Y la gente responderá: porque abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses, adorándolos y sirviéndolos. Por eso el Señor ha traído toda esta calamidad sobre ellos. Pasaron 20 años, y Salomón ya había terminado de construir el templo del Señor y el palacio real. Hiram, rey de Tiro, le había proporcionado a Salomón madera de cedro y ciprés, y todo el oro que deseaba. A cambio, el rey Salomón le dio a Hiram 20 ciudades en la región de Galilea. Pero cuando Hiram fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron. «¿Qué clase de ciudades son estas que me has dado, hermano?», preguntó. Y llamó a esa región la tierra de Kabul, nombre que conserva hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para construir el templo del Señor, su propio palacio, el terraplén, las murallas de Jerusalén, y las ciudades de Jase, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y capturado la ciudad de Geser. La quemó por completo y mató a todos los cananeos que vivían allí. Luego se la dio como regalo de bodas a su hija, la esposa de Salomón. Salomón reconstruyó Geser, Bet-Horón la Baja, Baalat y Tadmor en el desierto. También reconstruyó todas las ciudades donde almacenaba provisiones, las ciudades para sus carros de guerra, las ciudades para su caballería, y todo lo que quiso construir en Jerusalén, en el Líbano, y en todas las tierras bajo su dominio. Salomón reclutó como esclavos a todos los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos que quedaban en la tierra y que no eran israelitas. Sus descendientes permanecieron en la tierra, y como los israelitas no pudieron expulsarlos, Salomón los sometió a trabajos forzados, como lo siguen estando hasta el día de hoy. Pero Salomón no impuso la esclavitud a ningún israelita. Ellos eran sus guerreros, sus sirvientes, sus oficiales, sus capitanes, los comandantes de sus carros de guerra y su caballería.
550 supervisores estaban a cargo de los trabajadores que realizaban las obras, después de que la hija del faraón se mudó de la ciudad de David al palacio que Salomón le había construido. Él también construyó el terraplén. Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de paz 3 veces al año sobre el altar que había construido para el Señor y quemaba incienso en el altar que estaba frente al Señor una vez que el templo estuvo terminado. El rey Salomón construyó una flota en Esión-Geber, cerca de Elot, en la costa del Mar Rojo, en Edom. Hiram envió a sus propios marineros expertos para navegar con la flota de Salomón. Navegaron hasta Ofir y trajeron de vuelta 17 toneladas de oro, que entregaron al rey Salomón. La reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón, que se había extendido por todo el mundo en honor al Señor. Así que viajó para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de especias, oro en abundancia y piedras preciosas. Cuando se reunió con Salomón, le hizo todas las preguntas que tenía en mente, y Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo nada tan difícil que Salomón no pudiera explicarle. La reina de Sabá quedó asombrada con la sabiduría de Salomón y con el palacio que había construido. También se maravilló con la comida que se servía en la mesa del rey, el alojamiento de sus oficiales, la organización y los uniformes de sus sirvientes, sus maestres de ceremonias, y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. La reina quedó asombrada y le dijo al rey: «Es cierto lo que oí en mi tierra acerca de tus logros y tu sabiduría. Pero no lo creía hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Y ni siquiera me habían contado la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan con creces lo que había oído decir. Dichosos tus hombres, dichosos tus siervos, que están siempre delante de ti y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se deleitó en ti y te colocó en el trono de Israel. Por su eterno amor a Israel, el Señor te ha hecho rey para que mantengas la justicia y el derecho». Entonces la reina le dio al rey una gran cantidad de oro, especias y piedras preciosas. Nunca antes se había recibido tal cantidad de especias como la que la reina de Sabá le dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, también trajo de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo balaustradas para el templo del Señor y para el palacio real, así como arpas y liras para los músicos. Nunca antes había llegado, ni se ha vuelto a ver hasta hoy, madera de sándalo semejante. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Sabá todo lo que ella deseaba y pedía, además de los regalos que él, por su propia generosidad, le hizo. Después de esto, ella regresó a su tierra con todos sus acompañantes. El peso del oro que Salomón recibía anualmente ascendía a una gran cantidad, sin contar los ingresos provenientes de los comerciantes, el comercio de especias y los tributos de los reyes de Arabia y los gobernadores de la región. El rey Salomón también hizo 200 escudos grandes de oro batido, para los cuales utilizó una gran cantidad de oro en cada uno. Además, hizo 300 escudos más pequeños de oro batido, para los cuales utilizó una cantidad considerable de oro en cada uno. El rey colocó estos escudos en el salón del bosque del Líbano. El rey también mandó hacer un gran trono de marfil, el cual revistió de oro puro. El trono tenía 6 escalones, y su parte superior era redondeada por detrás. A ambos lados del asiento tenía brazos, con un león junto a cada uno. También había 12 leones colocados en los 6 escalones, uno a cada extremo de cada escalón. Jamás se había hecho un trono semejante en ningún otro reino. Todas las copas del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla del salón del bosque del Líbano era de oro fino. En tiempos de Salomón, la plata no se consideraba de mucho valor. El rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, en compañía de la flota de Hiram. Cada 3 años, la flota de Tarsis llegaba cargada de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así, el rey Salomón llegó a superar a todos los demás reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y gente de todas partes venía a ver al rey Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Año tras año, todos le traían regalos, objetos de oro y plata, vestidos, armas, especias, caballos y mulas. Salomón reunió carros y caballería. Llegó a tener una gran cantidad de carros y una gran cantidad de jinetes, los cuales estacionó en las ciudades destinadas a los carros y algunos en Jerusalén.
El rey hizo que en Jerusalén la plata llegara a ser tan común como las piedras, y los cedros tan abundantes como las higueras silvestres que crecen en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Cilicia, de donde los adquirían los comerciantes del rey. Un carro importado de Egipto costaba 600 piezas de plata y un caballo 150. Estos mismos comerciantes vendían caballos a todos los reyes hititas y a los reyes de Siria, pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, mujeres de Moab, Amón, Edom, Sidón y del pueblo hitita. Ellas provenían de naciones acerca de las cuales el Señor les había dado esta advertencia a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro harán que se desvíen y sigan a sus dioses. Sin embargo, Salomón se unió a ellas por amor. Tuvo 700 esposas, que eran princesas, y 300 concubinas. Y sus esposas lo desviaron. Cuando Salomón ya era anciano, sus esposas hicieron que su corazón se desviara y siguiera a otros dioses. Su corazón ya no fue totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido el corazón de su padre David. Salomón rindió culto a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofendía al Señor, y no siguió fielmente al Señor, como lo había hecho su padre David. En la colina al este de Jerusalén, Salomón construyó un santuario para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas. También construyó santuarios para que sus esposas extranjeras quemaran incienso y ofrecieran sacrificios a sus dioses. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, quien se le había aparecido en 2 ocasiones y le había advertido que no siguiera a otros dioses, pero Salomón no obedeció el mandamiento del Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón: ya que has hecho esto y no has cumplido mi pacto ni mis decretos, te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que se lo quitaré a tu hijo. Pero no le quitaré todo el reino, por amor a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he elegido, le dejaré una tribu a tu hijo. Entonces el Señor levantó un adversario contra Salomón, Hadad el Edomita, que era de la familia real de Edom. Esto sucedió cuando David estaba en Edom. Joab, el comandante del ejército, había ido a enterrar a los muertos y mató a todos los hombres de Edom. Joab y todo Israel permanecieron allí durante 6 meses, hasta que hubieron exterminado a todos los varones de Edom. Hadad, que entonces era un muchacho, logró escapar a Egipto con algunos edomitas que servían a su padre. Partieron de Madián y llegaron a Parán. De Parán se llevaron consigo a otros hombres y se dirigieron a Egipto, donde el faraón les dio casa, les proveyó de alimentos y les asignó tierras. Hadad se ganó el favor del faraón, quien le dio por esposa a la hermana de su propia esposa, la hermana de la reina Tapenes. La hermana de Tapenes le dio un hijo llamado Genubat, a quien Tapenes crió en el palacio del faraón, y Genubat creció allí entre los propios hijos del faraón. Cuando Hadad se enteró en Egipto de que David había muerto y de que Joab, el comandante del ejército, también había fallecido, le dijo al faraón: déjame volver a mi tierra. El faraón le respondió: ¿qué te falta aquí conmigo para que quieras volver a tu tierra? Nada, respondió Hadad, pero te ruego que me dejes ir. Y Dios también levantó otro adversario contra Salomón, Rezón hijo de Eliada, que había huido de su señor, Hadadezer, rey de Soba. Rezón reunió hombres y se convirtió en el líder de una banda de merodeadores después de que David derrotó al ejército de Soba. Rezón y sus hombres fueron a Damasco, donde se establecieron y lo hicieron su rey. Rezón fue enemigo de Israel durante todo el reinado de Salomón, lo que causó tantos problemas como Hadad, pues Rezón aborrecía a Israel y gobernaba Siria. Jeroboam hijo de Nabat, un efrateo de Seredá, uno de los siervos de Salomón, cuya madre viuda se llamaba Serúa, también se rebeló contra el rey. La razón de su rebelión fue la siguiente: Salomón estaba reconstruyendo el terraplén y reparando las brechas en la muralla de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era un hombre capaz y valiente, y cuando Salomón vio lo buen trabajador que era, lo puso a cargo de todo el trabajo forzado de la tribu de José. Tiempo después, Jeroboam salió de Jerusalén, y el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías llevaba un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo.
Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos para ti, porque esto dice el Señor, el Dios de Israel, le arrancaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Pero a su hijo le dejaré una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido entre todas las tribus de Israel. Haré esto porque Salomón me ha abandonado y ha adorado a Astarte, la diosa de los sidonios, a Quemos, el dios de Moab, y a Moloc, el dios de los amonitas. No ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que es justo ante mis ojos, ni ha obedecido mis estatutos y decretos como lo hizo su padre David. Sin embargo, por amor a mi siervo David, a quien elegí y quien obedeció mis mandamientos y estatutos, no le quitaré todo el reino mientras viva. Se lo quitaré a su hijo, y a ti te daré 10 tribus. A su hijo le dejaré una tribu, para que siempre haya un descendiente de mi siervo David gobernando en Jerusalén, la ciudad que he elegido como el lugar para que mi nombre sea honrado. Te tomaré a ti, Jeroboam, y tú gobernarás sobre Israel y reinarás sobre todo lo que desees. Si escuchas todo lo que te mando, sigues mis caminos y haces lo que es justo ante mis ojos, obedeciendo mis estatutos y mandamientos como lo hizo mi siervo David, estaré contigo. Te estableceré como rey y estableceré tu dinastía, como lo hice con David, y te daré Israel. Castigaré a los descendientes de David por esto, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. El resto de los eventos en la vida de Salomón, incluyendo sus acciones y su sabiduría, están registrados en el libro de los Actos de Salomón. Salomón gobernó sobre todo Israel desde Jerusalén durante 40 años. Al morir, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboam le sucedió en el trono. Roboam viajó a Siquem, donde todo Israel se había reunido para coronarlo rey. Jeroboam, hijo de Nabat, al enterarse de esto mientras aún estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, regresó de Egipto cuando la gente lo mandó llamar. Jeroboam y la congregación de Israel se presentaron ante Roboam y le dijeron, tu padre nos impuso un yugo pesado. Ahora, alivia la dura servidumbre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Roboam les respondió, vuelvan en 3 días. Y el pueblo se retiró. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón y les preguntó, ¿qué me aconsejan responder a este pueblo? Ellos le respondieron, si hoy te conviertes en siervo de este pueblo y los sirves, hablándoles con palabras amables, ellos te servirán siempre. Pero Roboam ignoró el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que habían crecido con él y ahora estaban a su servicio. Les preguntó, ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo que nos pide, alivia el yugo que tu padre nos impuso? Los jóvenes que habían crecido con él le aconsejaron, esto es lo que debes decirles, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo lo haré aún más pesado. Si mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y todo el pueblo regresaron a Roboam, tal como el rey les había indicado. El rey les respondió con dureza, ignorando el consejo de los ancianos y siguiendo el consejo de los jóvenes. Les dijo, mi padre les impuso un yugo pesado, pero yo lo haré aún más pesado. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones, los cuales te sacaron de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto se convirtió en motivo de pecado, pues la gente iba a adorar hasta Dan. También construyó santuarios sobre altos lugares e hizo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Jeroboam instituyó una festividad en el 8º mes, el día 15 del mes, similar a la festividad que se celebraba en Judá. Ofreció sacrificios sobre un altar en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. También designó sacerdotes en Betel para los santuarios que había construido. Ofreció sacrificios sobre el altar que había hecho en Betel, el día 15 del 8º mes, un mes que él mismo había inventado. Así instituyó una festividad para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. En ese momento, un hombre de Dios llegó de Judá a Betel por orden del Señor. Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar incienso, y el hombre de Dios clamó contra el altar por orden del Señor, altar, altar. Esto dice el Señor, un descendiente de David llamado Josías será sacrificado sobre ti,
y sobre ti quemarán huesos humanos de los sacerdotes de los santuarios que queman incienso sobre ti. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal, esta es la señal de que el Señor ha hablado, el altar se derrumbará y sus cenizas se derramarán. Cuando el rey Jeroboam oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y ordenó, deténganlo. Pero el brazo que extendió se paralizó y no pudo moverlo. El altar se derrumbó y sus cenizas se derramaron, tal como el hombre de Dios había anunciado por orden del Señor. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios, te pido que intercedas ante el Señor tu Dios y ores por mí para que mi brazo se recupere. El hombre de Dios oró al Señor, y el brazo del rey se recuperó y quedó como antes. Luego, el rey invitó al hombre de Dios, ven conmigo a mi casa, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió, aunque me dieras la mitad de tu palacio, no iría contigo ni comería ni bebería nada en este lugar camino, exclamó, es el hombre de Dios que desobedeció la orden del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo hirió y lo mató, tal como el Señor había advertido. Luego les dijo a sus hijos, ensillen mi asno. Ellos lo ensillaron, y él partió. Encontró el cuerpo tirado en el camino, con el asno y el león junto al cuerpo. El león no se había comido el cuerpo ni había atacado al asno. Entonces el profeta levantó el cuerpo del hombre de Dios, lo colocó sobre el asno y se lo llevó. El profeta anciano regresó a la ciudad para lamentarlo y sepultarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y lo lloró, diciendo, ¡ay, hermano mío! Después de sepultarlo, les dijo a sus hijos, cuando yo muera, sepúltenme en la misma tumba donde está sepultado el hombre de Dios, pongan mis huesos junto a los suyos. Porque ciertamente se cumplirá lo que él proclamó por orden del Señor contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos en las ciudades de Samaria. A pesar de todo esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino, sino que siguió nombrando sacerdotes para los santuarios de entre la gente común. A cualquiera que quería lo consagraba como sacerdote de los santuarios. Esto fue motivo de pecado para la familia de Jeroboam, y por eso fue exterminada y borrada de la faz de la tierra. Por aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, enfermó. Entonces Jeroboam le dijo a su esposa, disfrázate para que nadie sepa que eres mi esposa, y ve a Silo, donde está el profeta Ahías, quien me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévale 10 panes, tortas y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. La esposa de Jeroboam hizo lo que él le indicó. Fue a Silo y llegó a la casa de Ahías. Ahías ya no podía ver, pues sus ojos se habían oscurecido por la vejez, pero el Señor le había dicho a Ahías, la esposa de Jeroboam vendrá a consultarte sobre su hijo enfermo. Le dirás esto y esto, pues cuando llegue, estará disfrazada. Al oír el sonido de sus pasos al entrar por la puerta, Ahías le dijo, entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra? He sido enviado a ti con un mensaje severo. Abián murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. En el año 20 del reinado de Jeroboam sobre Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y gobernó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Abisalom. Asa hizo lo que era recto a los ojos del Señor, siguiendo el ejemplo de su antepasado David. Expulsó a los sodomitas del país y destruyó todos los ídolos que sus predecesores habían hecho. También destituyó a su madre Maaca de su posición como reina madre, porque ella había construido un ídolo dedicado a Asera. Asa derribó ese ídolo y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se eliminaron los santuarios paganos, el corazón de Asa permaneció completamente fiel al Señor durante toda su vida. Además, llevó al templo del Señor los objetos de valor que su padre había consagrado, así como los que él mismo dedicó, oro, plata y diversas posesiones. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, durante todo el tiempo en que ambos gobernaron. Baasa, rey de Israel, atacó Judá y fortificó Ramá para impedir que nadie saliera o entrara del territorio de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro que quedaba en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y se los entregó a sus siervos. El rey Asa envió a estos mensajeros a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón y nieto de Esión, el rey de Siria que residía en Damasco, con este mensaje, que haya un tratado entre nosotros, como lo hubo entre mi padre y el tuyo. Te envío este presente de plata y oro.
Te pido que rompas tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se retire de mi territorio. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de sus ejércitos a atacar las ciudades de Israel. Conquistaron Hijón, Dan, Abel-Bet-Maaca, toda la región de Cineret y toda la tierra de Neftalí. Al enterarse de esto, Baasa dejó de fortificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin excepción, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera que Baasa había utilizado para la construcción. Con estos materiales, el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mispa. El resto de los hechos de Asa, incluyendo sus proezas, todo lo que hizo y las ciudades que fortificó, están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez, Asa enfermó de los pies. Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat reinó en su lugar. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año del reinado de Asa sobre Judá, y gobernó Israel durante 2 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, siguiendo el ejemplo de su padre y los pecados que éste había cometido, haciendo pecar también a Israel. Baasa, hijo de Ahías, que pertenecía a la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo mató en Gibetón, una ciudad filistea que Nadab y todo Israel estaban asediando. Baasa lo mató, por lo tanto, en el tercer año del reinado de Asa sobre Judá, y reinó en su lugar. Una vez que Baasa ascendió al trono, mató a toda la familia de Jeroboam, sin dejar a nadie con vida, cumpliendo así la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo Ahías de Silo. Esto sucedió a causa de los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por la provocación con la que ofendió al Señor, Dios de Israel. El resto de los hechos de Nadab y todo lo que hizo están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, durante todo el tiempo en que ambos gobernaron. En el tercer año del reinado de Asa sobre Judá, Baasa, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre todo Israel en Tirsa, y gobernó 24 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, siguiendo el ejemplo de Jeroboam y el pecado con el que hizo pecar a Israel. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa: yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero has seguido el ejemplo de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocando mi ira con tus pecados. Por lo tanto, barreré a tus descendientes y a tu familia, y haré con tu casa lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat. Los que mueran de tu familia en la ciudad serán comidos por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por las aves del cielo. El resto de los hechos de Baasa, incluyendo sus acciones y su poderío, están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Baasa murió y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. La palabra del Señor por medio del profeta Jehú, hijo de Ananí, fue contra Baasa y su familia, a causa de todo lo malo que había hecho a los ojos del Señor, provocando su ira con sus acciones, y haciendo que su familia corriera la misma suerte que la de Jeroboam. En el año 26 del reinado de Asa sobre Judá, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel en Tirsa, y gobernó durante 2 años. Su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, conspiró contra él. Mientras Ela estaba en Tirsa, bebiendo y embriagado en la casa de Arsa, su mayordomo, Zimri entró, lo atacó y lo mató en el año 27 del reinado de Asa sobre Judá, y reinó en su lugar. Tan pronto como Zimri llegó al poder y se sentó en el trono, mató a toda la familia de Baasa, sin dejar con vida a ningún varón, ni pariente ni amigo. Así fue como Zimri exterminó a toda la familia de Baasa, cumpliendo la palabra que el Señor había pronunciado contra Baasa por medio del profeta Jehú, a causa de todos los pecados de Baasa y de su hijo Ela, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando la ira del Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. El resto de los hechos de Ela y todo lo que hizo están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 del reinado de Asa sobre Judá, Zimri comenzó a reinar y gobernó 7 días en Tirsa. El pueblo estaba acampado frente a Gibetón, una ciudad filistea. Cuando el pueblo que estaba en el campamento se enteró de que Zimri había conspirado y asesinado al rey, ese mismo día todo Israel proclamó rey sobre Israel a Omri, el comandante del ejército,
allí mismo en el campo de batalla. Entonces Omri subió de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron Tirsa. Al ver Sindi que la ciudad había sido tomada, se metió en el palacio de la casa real, le prendió fuego y murió a causa de los pecados que había cometido, haciendo lo malo a los ojos del Señor y siguiendo el ejemplo de Jeroboam y el pecado que éste cometió, haciendo pecar también a Israel. El resto de los hechos de Sindi y la conspiración que llevó a cabo están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos facciones, la mitad del pueblo seguía a Tini, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Pero el pueblo que seguía a Omri fue más fuerte que el que seguía a Tini, hijo de Ginat, y Tini murió, y Omri se convirtió en rey. En el año 31 del reinado de Asa sobre Judá, Omri comenzó a reinar sobre Israel y gobernó 12 años, reinó 6 años en Tirsa. Omri le compró a Semer la colina de Samaria por 2 talentos de plata y edificó una ciudad en la colina, llamándola Samaria, en honor a Semer, el dueño original de la colina. Omri hizo lo malo a los ojos del Señor y fue aún peor que todos los reyes que lo habían precedido. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando la ira del Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. El resto de los hechos de Omri, incluyendo todo lo que hizo y las hazañas que realizó, están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 del reinado de Asa sobre Judá. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria durante 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los reyes que lo habían precedido. No le bastó conseguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir y adorar a Baal. Acab erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había construido en Samaria. También hizo Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reconstruyó Jericó. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, echó los cimientos, y a costa de la vida de Segub, su hijo menor, colocó las puertas, cumpliendo así la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nan. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra del Señor, diciendo: apártate de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo, y les he ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Elías hizo lo que el Señor le había indicado, se fue y se quedó junto al arroyo de Kerit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Después de un tiempo, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vino a él la palabra del Señor: levántate, ve a Sarepta de Sidón y quédate allí. He ordenado a una viuda de ese lugar que te sustente. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso para que beba. Mientras ella iba a buscarla, él la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un trozo de pan. Ella respondió: te juro por el Señor tu Dios que no tengo pan horneado, solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo un par de leños para ir a prepararlo para mí y para mi hijo, para que nos lo comamos y luego nos dejemos morir de hambre. Elías le dijo: no tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme un pequeño pan y tráemelo, después haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, ni la vasija de aceite se agotará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que Elías le había dicho. Y comieron él, ella y su familia durante muchos días. La tinaja de harina no se vació, ni la vasija de aceite se agotó, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Después de esto,
el hijo de la dueña de la casa se enfermó, la enfermedad empeoró tanto que el niño dejó de respirar. Ella le dijo a Elías, ¿qué tienes contra mí, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a matar a mi hijo? Él le respondió, dame a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al piso de arriba donde se hospedaba y lo acostó en su cama. Luego clamó al Señor, Señor, Dios mío, ¿vas a castigar también a esta viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, Señor, Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor escuchó la oración de Elías, y el niño volvió a la vida. Elías tomó al niño, lo bajó del piso de arriba y se lo entregó a su madre, diciéndole, mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Pasaron muchos días, y la palabra del Señor vino a Elías en él, diciendo, ve, preséntate ante Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces Elías fue a presentarse ante Acab. El hambre era severa en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo, quien temía profundamente al Señor. Cuando Jezabel estaba exterminando a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en 2 grupos de 50 en cuevas, y los proveyó de pan y agua. Acab le dijo a Abdías, recorre la tierra, buscando todas las fuentes de agua y todos los arroyos, para ver si encontramos pasto suficiente para mantener vivos a los caballos y las mulas, y así no perderemos todo nuestro ganado. Dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Acab fue por un camino, y Abdías fue por otro, separadamente. Mientras Abdías iba por el camino, se encontró con Elías. Al reconocerlo, se postró rostro en tierra y dijo, ¿eres tú mi señor Elías? Él respondió, sí, soy yo. Ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Pero Abdías respondió, ¿qué mal he hecho para que me entregues a Acab, y él me mate? Te juro por el Señor tu Dios que no hay nación ni reino donde mi Señor no te haya buscado. Y cuando respondían, no está aquí, él hacía jurar a reinos y naciones que no te habían encontrado. Y ahora me dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Sucederá que, tan pronto como me vaya, el Espíritu del Señor te llevará a algún lugar desconocido para mí. Entonces, cuando yo vaya y se lo diga a Acab, y él no te encuentre, me matará. Y tu siervo ha temido al Señor desde su juventud. ¿Acaso no le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? Escondí a 100 de ellos en 2 grupos de 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora me dices, ve y dile a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Elías respondió, te juro por el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel? Elías respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la familia de tu padre, por abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. Ahora, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Acab convocó a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opciones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal lo es, entonces síganlo a él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Elías les dijo, yo soy el único profeta que queda del Señor, pero hay 450 profetas de Baal. Tráiganos 2 bueyes. Que ellos elijan uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero sin encender fuego debajo. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña y tampoco encenderé fuego debajo. Entonces ustedes invocarán el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego, ese será el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió, es una buena idea. Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que son muchos, elijan un buey y prepárenlo primero. Invoquen el nombre de sus dioses, pero no enciendan fuego debajo. Así que tomaron el buey que les dieron y lo prepararon.
Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta, ni una sola voz. Mientras tanto, saltaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos, diciendo, griten más fuerte. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando, o ocupado, o de viaje, o quizás esté durmiendo y necesite que lo despierten. Ellos gritaron aún más fuerte y, siguiendo su costumbre, se cortaron con espadas y lanzas hasta que la sangre corrió por todo su cuerpo. Pasó el mediodía, y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora del sacrificio de la tarde, pero no hubo ninguna voz, ni respuesta, ni señal de que alguien estuviera prestando atención. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todos se acercaron a él. Elías reparó el altar del Señor, que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada una de las tribus de los descendientes de Jacob, a quien el Señor le había dicho, tu nombre será Israel. Con esas piedras reconstruyó el altar en honor al Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar, con capacidad para 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo colocó sobre la leña. Luego dijo, llenen 4 cántaros con agua y viértanla sobre el sacrificio y sobre la leña. Después dijo, háganlo de nuevo. Y lo hicieron por segunda vez. Luego dijo, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y lloró, Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que estás haciendo que sus corazones se vuelvan a ti. Entonces, el fuego del Señor cayó y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, y también secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se postró y exclamó, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Elías les ordenó, atrapen a los profetas de Baal. Que no escape ninguno. Los atraparon, y Elías los llevó al arroyo Sison y los mató allí. Entonces Elías le dijo a Acab, sube a comer y beber, porque se oye el sonido de una fuerte lluvia. Acab subió a comer y beber. Mientras tanto, Elías subió a la cima del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, sube y mira hacia el mar. El sirviente subió, miró y dijo, no se ve nada. Elías le dijo, vuelve a mirar 7 veces. La séptima vez, el sirviente dijo, veo una pequeña nube, del tamaño de la palma de una mano, que se eleva desde el mar. Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha los caballos a tu carro y baja rápido, antes de que la lluvia te detenga. Poco después, el cielo se oscureció con nubes y viento, y se desató una gran tormenta. Acab subió a su carro y se dirigió a Jezreel. La mano del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó la túnica, corrió delante de Acab y llegó a Jezreel antes que él. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluyendo cómo había matado a todos los profetas a espada. Entonces Jezabel le envió un mensajero a Elías con este mensaje, que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no te he matado, como tú mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Berseba, en Judá, el profeta caminó todo un día hacia el desierto, llegando a un árbol de retama donde se sentó, deseando morir. Dijo, ya basta, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se acostó bajo el árbol y se durmió. Un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. El profeta miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un recipiente con agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. El ángel del Señor regresó por segunda vez, lo tocó y dijo, levántate y come, porque te queda un largo camino por recorrer. El profeta se levantó, comió y bebió. Fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva y pasó la noche. La palabra del Señor vino a él, preguntándole, ¿qué haces aquí, Elías?
Él respondió, he sentido un gran celo por el Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Solo yo quedo, y también me buscan para matarme. El Señor le dijo, sal y quédate en el monte, delante del Señor. Entonces el Señor pasó. Un viento fuerte y poderoso arrasó las montañas y quebró las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, un susurro suave y apacible. Al oírlo, el profeta se cubrió el rostro con su manto, salió y se puso a la entrada de la cueva. Una voz le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un gran celo por el Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a espada. Solo yo quedo, y también me buscan para matarme. El Señor le dijo, regresa por el desierto, hacia Damasco. Ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, como profeta en tu lugar. A quien escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y a quien escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré con vida a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado con sus labios. El profeta partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de él, él iba con la última. Elías pasó junto a él y le echó su manto encima. Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo, déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y luego te seguiré. Elías respondió, ve, regresa. ¿Qué te he hecho yo? Eliseo se volvió, tomó un par de bueyes y los mató. Con la madera del arado cocinó la carne y se la dio al pueblo para que comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se convirtió en su ayudante. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército, junto con 32 reyes, con caballos y carros. Subió, sitió Samaria y la atacó. Envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo, así dice Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos más hermosos son míos. El rey de Israel respondió, como dices, mi señor el rey, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. Los mensajeros regresaron con otro mensaje de Ben-Hadad, debes entregarme tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. Mañana a esta hora enviaré a mis siervos para que registren tu palacio y las casas de tus súbditos, y se lleven todo lo valioso que encuentren. El rey de Israel convocó a todos los ancianos del país y les dijo, dense cuenta de que este hombre solo busca hacernos daño. Me ha exigido mis mujeres, mis hijos, mi plata y mi oro, y no se lo he negado. Todos los ancianos y el pueblo respondieron, no le hagas caso ni le des lo que te pide. Entonces el rey respondió a los mensajeros de Ben-Hadad, díganle a mi señor el rey, haré todo lo que le ordenaste a tu siervo al principio, pero esto no lo puedo hacer. Los mensajeros se fueron y le llevaron la respuesta a Ben-Hadad. Ben-Hadad le envió otro mensaje, que los dioses me castiguen severamente si el polvo de Samaria es suficiente para llenar las manos de todos mis soldados. El rey de Israel respondió, dile que no se jacte tanto el que se pone la armadura como el que se la quita. Cuando Ben-Hadad oyó esto, mientras bebía con los otros reyes en su campamento, ordenó a sus tropas, preparen todo. Y se prepararon para atacar la ciudad. En ese momento, un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo, así dice el Señor, ¿has visto a toda esta gran multitud? Hoy la entregaré en tus manos, para que sepas que yo soy el Señor. Acab preguntó, ¿por medio de quién? El profeta respondió, así dice el Señor, por medio de los siervos de los jefes de las provincias. Acab preguntó, ¿quién comenzará el ataque? El profeta respondió, tú. Entonces Acab pasó revista a los siervos de los jefes de las provincias, que eran 232. Luego pasó revista a todo el ejército, a todos los israelitas, que eran 7,000. Salieron al mediodía. Ben-Hadad y los 32 reyes que lo ayudaban estaban bebiendo y embriagándose en su campamento. Los siervos de los jefes de las provincias salieron primero.
Ben-Hadad envió exploradores, quienes le informaron, han salido hombres de Samaria. Él ordenó, si han salido en son de paz, captúrenlos vivos, si han salido a pelear, captúrenlos vivos. Los siervos de los jefes de las provincias salieron de la ciudad, seguidos por el resto del ejército. Cada uno mató a su oponente, y los sirios huyeron, perseguidos por los israelitas. Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos jinetes. El rey de Israel salió e hirió a los caballos, a los carros y al ejército sirio, causándoles una gran derrota. Luego, el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete, y piensa bien lo que vas a hacer, porque al cabo de un año el rey de Siria volverá a atacarte. Los oficiales del rey de Siria le aconsejaron, sus dioses son dioses de las montañas, por eso nos han vencido. Pero si luchamos contra ellos en la llanura, seguro que los venceremos. Haz esto, destituye a los otros reyes y reemplázalos con comandantes. Luego, forma un ejército tan grande como el que perdiste, con el mismo número de caballos y carros. Pelearemos contra ellos en campo abierto, y veremos si no los vencemos. El rey les hizo caso y siguió su consejo. Un año después, Ben-Hadad pasó revista al ejército sirio y marchó a Afec para luchar contra Israel. Los israelitas también fueron inspeccionados, se les dieron provisiones y salieron al encuentro de los sirios. Acamparon frente a ellos como dos pequeños rebaños de cabras, mientras que los sirios llenaban la llanura. El hombre de Dios se acercó al rey de Israel y le dijo, 7 días estuvieron acampados unos frente a otros, y al séptimo día se libró la batalla. Los israelitas mataron a 100,000 soldados de infantería sirios en un solo día. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, pero el muro cayó sobre 27,000 hombres que quedaban. Ben-Hadad también huyó a la ciudad y se escondió en un aposento interior. Sus oficiales le dijeron, hemos oído que los reyes de Israel son reyes misericordiosos. Vistámonos de luto, pongámonos cuerdas al cuello y vayamos al rey de Israel. Quizás te perdone la vida. Se vistieron de luto, se pusieron cuerdas al cuello, fueron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad ruega que le perdones la vida. Acab respondió, si todavía está vivo, es mi hermano. Los hombres tomaron esto como una buena señal y se apresuraron a confirmar sus palabras. Dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Acab dijo, vayan a traerlo. Ben-Hadad se presentó ante Acab, y éste lo invitó a subir a su carro. Ben-Hadad le dijo, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y podrás establecer mercados en Damasco, como mi padre los estableció en Samaria. Acab respondió, te dejaré ir con este acuerdo. Hicieron un pacto, y Acab lo dejó ir. Entonces, uno de los discípulos de los profetas le dijo a otro, por orden del Señor, golpéame. Pero el hombre se negó. El profeta le dijo, por no haber obedecido la voz del Señor, un león te atacará en cuanto te alejes de mí. Y así fue. Apenas se alejó, un león lo encontró y lo mató. Luego, el profeta encontró a otro hombre y le dijo, golpéame, por favor. El hombre lo golpeó y lo hirió. Entonces, el profeta se fue, se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos y esperó al rey en el camino. Cuando el rey pasaba, el profeta le gritó, tu siervo participó en la batalla. Un soldado se me acercó y me entregó a un prisionero, diciéndome, vigila a este hombre. Si se escapa, tu vida responderá por la suya, o tendrás que pagar una multa muy grande. Pero mientras tu siervo estaba ocupado atendiendo otros asuntos, el prisionero desapareció. El rey de Israel le dijo, tú mismo has dictado tu sentencia. El profeta se quitó rápidamente la venda de los ojos, y el rey de Israel reconoció que era uno de los profetas. El profeta le dijo, así dice el Señor, por haber dejado escapar al hombre que yo había destinado a la destrucción, tu vida pagará por la suya, y tu pueblo por el suyo. El rey de Israel se fue a su palacio, disgustado y enfurecido, y llegó a Samaria. Poco tiempo después, Nabot de Jezreel tenía una viña cerca del palacio de Acab, rey de Samaria. Acab le propuso a Nabot, cédeme tu viña para hacer un huerto, ya que está al lado de mi palacio. A cambio, te daré una viña mejor o, si prefieres, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió, que el Señor me libre de cederte la herencia de mis antepasados.
Acab regresó a su palacio, disgustado y enfurecido por la respuesta de Nabot: no te cederé la herencia de mis antepasados. Se acostó en su cama, se dio vuelta hacia la pared y se negó a comer. Su esposa Jezabel se acercó y le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan deprimido y no comes? Él respondió: le propuse a Nabot que me vendiera su viña o que me diera otra a cambio, y él se negó. Jezabel le dijo: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Levántate, come y anímate. Yo me encargaré de conseguirte la viña de Nabot. Entonces, Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y se las envió a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas ordenaba: proclamen un día de ayuno y hagan que Nabot se siente en un lugar prominente delante del pueblo. Luego, contraten a 2 hombres malvados para que se presenten como testigos y lo acusen de haber blasfemado contra Dios y contra el rey. Después, sáquenlo de la ciudad y apedréenlo hasta que muera. Los ancianos y los nobles de la ciudad hicieron todo lo que Jezabel les había ordenado en las cartas. Proclamaron un día de ayuno e hicieron que Nabot se sentara en un lugar prominente delante del pueblo. Entonces, llegaron los 2 hombres malvados y se sentaron frente a Nabot. Lo acusaron delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Luego, enviaron un mensaje a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Al enterarse de que Nabot había muerto, Jezabel le dijo a Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot, ya que él se negó a vendértela. Nabot ya no vive, está muerto. En cuanto Acab oyó que Nabot había muerto, fue a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Entonces, la palabra del Señor vino al profeta Elías de Tisbe: levántate y ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Lo encontrarás en la viña de Nabot, a donde ha ido para tomar posesión de ella. Dile: así dice el Señor, ¿acaso no has asesinado y robado? Y añade: así dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán la tuya. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿me has encontrado, enemigo mío? Elías respondió: sí, te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Por eso, el Señor dice: voy a traerte la desgracia. Acabaré contigo y destruiré a todos tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en Israel. Haré con tu familia lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me has provocado a ira y has hecho pecar a Israel. Y el Señor también ha dicho esto sobre Jezabel: los perros se comerán su cuerpo junto al muro de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña. En realidad, no hubo nadie como Acab, quien se vendió para hacer lo que es malo a los ojos del Señor, porque su esposa Jezabel lo incitaba a hacerlo. Cometió los actos más detestables al adorar ídolos, como hacían los amorreos, a quienes el Señor había expulsado de la tierra al llegar los israelitas. Cuando Acab oyó estas palabras, se rasgó la ropa, se vistió de luto, ayunó, durmió en luto y anduvo abatido. Entonces, la palabra del Señor vino al profeta Elías de Tisbe: ¿has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no traeré la desgracia sobre su pueblo durante su vida, sino durante la de su hijo. Después de esto, pasaron 3 años sin guerra entre Siria e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, visitó al rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus oficiales: ¿saben que Ramot de Galaad nos pertenece y no hemos hecho nada para recuperarla del rey de Siria? Luego preguntó a Josafat: ¿quieres unirte a mí para atacar Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Pero Josafat añadió: por favor, consulta hoy la palabra del Señor. Entonces, el rey de Israel reunió a unos 400 profetas y les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Ellos respondieron: ataca, porque el Señor la entregará en manos del rey. Josafat preguntó: ¿no hay aquí otro profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel respondió: todavía hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, Micaías, hijo de Imla.
pero lo detesto, porque nunca me profetiza nada bueno, sino solo lo malo. Josafat dijo, no hable el rey de esa manera. Entonces, el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó, trae rápidamente a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y declaró, así dice el Señor, con estos cuernos derrotarás a los sirios hasta acabar con ellos. Y todos los profetas profetizaban lo mismo, diciendo, ataca Ramot de Galaad y tendrás éxito, porque el Señor la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas están prediciendo un resultado favorable para el rey. Te ruego que tu mensaje sea como el de ellos, y que anuncies también el éxito. Pero Micaías respondió, tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me diga. Cuando llegó ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Micaías respondió, ataca y tendrás éxito, porque el Señor la entregará en manos del rey. El rey replicó, ¿cuántas veces tengo que exigirte que me digas solo la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías declaró, vi a todo Israel disperso por las colinas, como ovejas sin pastor, y el Señor dijo, estos no tienen líder, que cada uno regrese a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Él nunca profetiza nada bueno sobre mí, sino solo lo malo. Micaías continuó, escucha la palabra del Señor, vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo a su alrededor, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó, ¿quién engañará a Acab para que ataque y caiga en Ramot de Galaad? Uno sugirió una cosa, y otro sugirió otra. Finalmente, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor, diciendo, yo lo engañaré. El Señor preguntó, ¿cómo? El espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas. El Señor dijo, lo engañarás, y lo lograrás. Ve y hazlo. Así que ahora, el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en boca de todos tus profetas, y el Señor ha decretado la calamidad para ti. Entonces Sedequías se acercó y golpeó a Micaías en la mejilla, preguntando, ¿por dónde se fue el espíritu del Señor para hablarte a ti en lugar de a mí? Micaías respondió, lo verás el día en que andes escondiéndote de un aposento a otro. El rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, hijo del rey. Díganles, así dice el rey, encierren a este hombre en prisión y manténganlo a pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo. Micaías declaró, si regresa sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Y añadió, escuchen, pueblos todos. Así que el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, atacaron Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. El rey de Siria había ordenado a sus 32 comandantes de carros, no ataquen a nadie, sea grande o pequeño, sino solo al rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel, y se dirigieron hacia él para atacarlo. Pero el rey Josafat gritó pidiendo ayuda. Al darse cuenta los comandantes de los carros de que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Entonces, un soldado disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas de su armadura. El rey dijo a su cochero, da la vuelta y sácame del campo de batalla, porque estoy herido. La batalla se intensificó aquel día, y el rey permaneció en su carro frente a los sirios. Murió al atardecer, y la sangre de su herida corría por el fondo del carro. Al ponerse el sol, se difundió un clamor por todo el campamento, que cada uno regrese a su ciudad y a su tierra. Así murió el rey, y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, tal como lo había declarado el Señor. En ese estanque también se bañaban las prostitutas. El resto de los hechos de Acab,
todo lo que hizo, el palacio de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab murió, y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año del reinado de Acab sobre Israel. Josafat tenía 35 años cuando ascendió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba, hija de Sili. Siguió el ejemplo de su padre Asa en todo, haciendo lo que era recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no se eliminaron los santuarios paganos, y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat hizo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, sus hazañas y las guerras que libró, están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat también expulsó de la tierra al resto de los prostitutos de culto que habían sobrevivido desde la época de su padre Asa. En aquel tiempo no había rey en Edom, sino un gobernador. Josafat construyó barcos mercantes para navegar a Ofir en busca de oro, pero los barcos naufragaron en Esión-Geber y nunca llegaron. Entonces Ocosías, hijo de Acab, propuso a Josafat: permite que mis tripulantes se unan a los tuyos en los barcos. Pero Josafat se negó. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 del reinado de Josafat sobre Judá. Gobernó Israel durante un par de años. Hizo lo que desagradaba al Señor, siguiendo el ejemplo de su padre y de su madre, así como el de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Sirvió y adoró a Baal, provocando así la ira del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre.